Este audiolibro no es una colección de frases bonitas. Es una conversación íntima con una de las mentes más lúcidas que han existido, Marco Aurelio, emperador de Roma y al mismo tiempo discípulo humilde de la filosofía estoica. Las palabras que escucharás no fueron escritas para el mundo, fueron escritas para sí mismo, en momentos de cansancio, presión, dolor, responsabilidad y soledad. Precisamente por eso siguen siendo tan poderosas hoy. No buscan impresionar, sino ordenar el alma. A lo largo de este recorrido, cada cita será una pausa, una invitación a observar tu mente, tus reacciones y tus deseos. No se trata de huir de la vida moderna, sino de aprender a habitarla con firmeza interior. Escucha despacio. Deja que cada reflexión haga su trabajo. La transformación no ocurre por fuerza, sino por comprensión. Comenzamos. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Marco Aurelio nos recuerda una de las verdades más difíciles de aceptar. La realidad externa no está bajo nuestro control. Personas, circunstancias, pérdidas, opiniones ajenas y cambios inesperados seguirán ocurriendo, nos guste o no. El verdadero poder no reside en intentar dominarlos, sino en gobernar nuestra respuesta interna. Cuando confundimos control con fuerza, vivimos frustrados. En cambio, cuando comprendemos que nuestra mente es el último territorio inviolable, aparece una libertad profunda. Esta cita nos invita a dejar de gastar energía en resistir lo inevitable y empezar a entrenar la atención, el juicio y la actitud. Ahí nace una fortaleza silenciosa que no depende del mundo, sino de nuestra claridad interior. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esta frase apunta directamente al origen del sufrimiento humano. No son los hechos los que nos atormentan, sino la interpretación constante que hacemos de ellos. Marco Aurelio entendía que una mente desordenada convierte incluso la abundancia en miseria, mientras que una mente clara puede encontrar equilibrio en medio de la escasez. La calidad de los pensamientos no se mide por su positividad superficial, sino por su verdad, sobriedad y utilidad. Pensamientos cargados de queja, miedo o comparación erosionan lentamente la paz interior. Cultivar pensamientos nobles, realistas y conscientes es una práctica diaria. No es ingenuidad, es disciplina mental. Y de esa disciplina nace una felicidad estable, no dependiente de circunstancias externas. No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debería ser un buen hombre. Sé uno. Marco Aurelio critica aquí la tendencia humana a refugiarse en la teoría para evitar la acción. Hablar de virtud, moral o valores puede convertirse en una forma elegante de procrastinación ética. El estoicismo no es una filosofía para debatir, sino para vivir. Esta cita nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Estamos usando las palabras para escondernos de nuestras responsabilidades? Ser un buen ser humano no requiere discursos, sino actos concretos. Honestidad cuando nadie mira, templanza cuando hay tentación, justicia cuando resulta incómodo. La filosofía, según Marco Aurelio, solo tiene valor cuando se encarna en la conducta diaria. Acepta lo que venga tejido en el patrón de tu destino, porque ¿qué podría adaptarse mejor a tus necesidades? Lejos de la resignación pasiva, esta cita propone una aceptación activa y consciente de la realidad. Marco Aurelio no dice que todo lo que ocurre sea placentero, sino que todo puede ser utilizado para el crecimiento interior. Resistirse constantemente a lo que sucede genera sufrimiento añadido. Aceptar no significa aprobar, sino comprender que luchar contra lo inevitable desgasta el espíritu. Cuando vemos los acontecimientos como materiales para ejercitar la virtud, paciencia, coraje, sabiduría,
Dejamos de sentirnos víctimas. La vida deja de ser un enemigo y se convierte en una maestra exigente pero justa. El alma se tiñe del color de tus pensamientos. Esta metáfora revela cómo el pensamiento moldea la identidad profunda. No somos solo lo que hacemos, sino lo que repetidamente pensamos. Una mente expuesta de forma constante al resentimiento, la envidia o el miedo termina reflejando esos estados en la conducta, en el lenguaje y en la forma de ver el mundo. Marco Aurelio sugiere vigilar los pensamientos como se vigila una fuente de agua. Lo que entra en la mente acaba impregnando el carácter. Cuidar los pensamientos no es represión, es higiene interior. De esa limpieza nace un alma más ligera, más justa y más serena. Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Aquí se expresa la dimensión social del estoicismo. Marco Aurelio entendía al ser humano como parte inseparable de un todo mayor. Buscar el beneficio personal a costa del daño colectivo es una forma de ignorancia, no de inteligencia. Esta cita nos recuerda que el bienestar individual y el bienestar común están profundamente entrelazados. Cuando actuamos contra la comunidad, tarde o temprano nos dañamos a nosotros mismos. Vivir con conciencia social no es altruismo ingenuo, es comprensión profunda de nuestra naturaleza interdependiente. La verdadera fortaleza no se opone al bien común, lo refuerza. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. Esta frase desmonta la idea tradicional de venganza. Responder al daño con daño solo perpetúa el ciclo de violencia interior. Marco Aurelio nos propone una alternativa más exigente: conservar la integridad, incluso cuando somos heridos. No permitir que la conducta ajena dicte nuestra forma de ser es una victoria silenciosa. Mantener la calma, la dignidad y la justicia frente a la provocación requiere más fuerza que cualquier represalia. Esta cita nos invita a proteger el carácter como el bien más valioso, incluso y sobre todo cuando otros lo ponen a prueba. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La conciencia de la muerte, lejos de ser morbosa, es una herramienta de claridad. Marco Aurelio nos recuerda que el tiempo es limitado y que la postergación constante empobrece la vida. Vivir como si el mañana estuviera garantizado nos lleva a descuidar lo esencial: decir la verdad, actuar con valentía, apreciar el presente. Esta cita no llama a la prisa, sino a la prioridad correcta. Cuando recordamos la finitud, cada decisión adquiere peso y significado. La vida se vuelve más auténtica cuando dejamos de tratarla como infinita. Si algo externo te aflige, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Aquí se encuentra el núcleo del pensamiento estoico. Entre el acontecimiento y el sufrimiento existe un espacio, el juicio. Marco Aurelio nos invita a observar ese espacio con atención. No podemos evitar que sucedan cosas desagradables, pero sí podemos cuestionar las interpretaciones automáticas que generamos. Al revisar nuestros juicios, recuperamos poder. Esta práctica requiere entrenamiento mental y humildad, pero conduce a una libertad profunda. No se trata de negar la realidad, sino de dejar de añadirle un sufrimiento innecesario creado por la mente. Vive una buena vida. Si hay dioses y son justos, no les importará cuán devoto hayas sido, sino cómo has vivido. Esta cita cierra con una ética universal. Marco Aurelio no se centra en rituales, dogmas o apariencias, sino en la calidad de la vida vivida. La verdadera medida de una persona no está en lo que proclama, sino en cómo trata a los demás, cómo enfrenta la adversidad y cómo gobierna sus impulsos. Vivir bien es vivir con coherencia entre valores y acciones. Esta reflexión nos invita a mirar menos hacia afuera en busca de aprobación y más hacia adentro en busca de integridad. Una vida justa se justifica por sí misma. La tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente en tu propio reino.
Marco Aurelio define la paz no como ausencia de problemas, sino como orden interior. El reino al que se refiere no es externo ni político, sino mental. Cuando la mente está gobernada por impulsos, miedos y deseos desmedidos, incluso una vida cómoda se vuelve caótica. En cambio, cuando existe un orden interno, prioridades claras, juicios razonables y autocontrol, la serenidad aparece incluso en medio de la dificultad. Esta cita nos recuerda que nadie puede gobernar nuestro mundo interior excepto nosotros mismos. La verdadera estabilidad no se conquista afuera, se construye dentro, pensamiento a pensamiento. Comienza la mañana diciéndote: hoy me encontraré con intromisiones, ingratitud, insolencia y egoísmo. Lejos de ser pesimista, esta reflexión es una preparación consciente para la realidad humana. Marco Aurelio sabía que gran parte del sufrimiento proviene de expectativas ingenuas sobre el comportamiento ajeno. Anticipar las imperfecciones humanas no nos vuelve cínicos, nos vuelve resilientes. Al aceptar de antemano que encontraremos dificultades, reducimos el impacto emocional cuando aparecen. Esta práctica fortalece la paciencia y evita reacciones impulsivas. No se trata de justificar el mal comportamiento, sino de no permitir que nos robe la paz. La mente preparada sufre menos. Haz cada cosa de tu vida como si fuera la última. Esta cita nos invita a una presencia total. Vivir como si cada acción fuera la última no significa dramatizar, sino actuar con conciencia y dignidad. Marco Aurelio nos anima a eliminar la negligencia, la distracción y la superficialidad. Cuando tratamos cada momento como irrepetible, dejamos de actuar en automático. Las palabras se vuelven más cuidadosas, las decisiones más honestas y las acciones más coherentes. Esta actitud transforma lo cotidiano en significativo y nos aleja del arrepentimiento futuro. No te inquietes por el futuro. Llegarás a él con la misma razón que ahora utilizas para el presente. La ansiedad surge cuando proyectamos un futuro imaginario y dudamos de nuestra capacidad para afrontarlo. Marco Aurelio nos recuerda que la misma mente que hoy resuelve problemas estará disponible mañana. Preocuparse en exceso no añade preparación, solo desgaste. Esta cita nos invita a confiar en nuestra capacidad racional y en el aprendizaje continuo. El futuro no se enfrenta hoy, se enfrenta cuando llega. Mientras tanto, la atención debe permanecer en el presente, único lugar donde la acción es posible. La pérdida no es otra cosa que cambio, y el cambio es el deleite de la naturaleza. Aquí se redefine la idea de pérdida. Lo que solemos llamar pérdida es simplemente una transformación inevitable. Marco Aurelio observa la naturaleza como un flujo constante, donde nada permanece igual. Resistirse al cambio genera sufrimiento, porque va contra la estructura misma de la realidad. Comprender esto no elimina el dolor, pero lo vuelve más llevadero. Al aceptar el cambio como parte del orden natural, dejamos de aferrarnos con desesperación. La sabiduría consiste en fluir con la vida, no en intentar congelarla. Rechaza la sensación de daño y el daño mismo desaparecerá. Esta frase no niega la existencia de agresiones o injusticias, sino el poder que les otorgamos internamente. Muchas heridas persisten no por el acto inicial, sino por la interpretación repetida que hacemos de él. Marco Aurelio nos invita a observar cómo el sufrimiento se mantiene vivo en la mente. Al retirar el juicio de daño, recuperamos soberanía emocional. Esto no significa tolerar abusos, sino evitar que nos definan. La verdadera protección empieza en la conciencia. Nada sucede a nadie que no esté preparado para soportar. Esta afirmación refuerza la idea de fortaleza interior latente.
Marco Aurelio creía que la naturaleza no nos coloca cargas sin proporcionarnos también la capacidad de llevarlas. A menudo subestimamos nuestra resiliencia hasta que la vida nos obliga a descubrirla. Esta cita no promete comodidad, promete capacidad. Nos recuerda que somos más fuertes de lo que creemos y que cada dificultad es una oportunidad para revelar virtudes ocultas: coraje, paciencia y sabiduría. Cuán ridículo es sorprenderse de que ocurran cosas malas en un mundo lleno de imperfección. Aquí se confronta una expectativa irreal, la de un mundo justo, ordenado y complaciente. Marco Aurelio nos devuelve a una visión sobria de la realidad. La imperfección no es una anomalía, es la norma. Cuando aceptamos esto, dejamos de reaccionar con indignación constante. La sorpresa ante lo negativo desaparece, y con ella gran parte del sufrimiento emocional. Esta lucidez no apaga la esperanza, la vuelve realista y madura. Tu vida es lo que tus pensamientos hacen de ella. Esta cita refuerza una idea central del estoicismo: la experiencia de la vida se construye internamente. Dos personas pueden vivir la misma situación y experimentarla de forma completamente distinta. La diferencia no está en los hechos, sino en la interpretación. Marco Aurelio nos invita a asumir responsabilidad por nuestra narrativa interna. Cambiar la forma de pensar no cambia la realidad externa, pero sí transforma radicalmente cómo la habitamos. Mira dentro de ti. Ahí está la fuente del bien y puede brotar sin cesar. Con esta reflexión, Marco Aurelio dirige la atención hacia el interior como origen de la virtud y la plenitud. No necesitamos buscar fuera lo que ya reside en la conciencia: razón, bondad, templanza. La fuente del bien no se agota porque no depende de circunstancias externas. Esta cita nos invita a confiar en nuestra capacidad interna para vivir con rectitud, incluso cuando el entorno es adverso. El verdadero tesoro no se pierde, porque nunca estuvo fuera. No vivas como si fueras inmortal. Marco Aurelio nos enfrenta aquí a una ilusión silenciosa: vivir como si el tiempo no tuviera límite. Cuando creemos, aunque sea de forma inconsciente, que siempre habrá un después, postergamos lo importante y toleramos lo intolerable. Esta cita no busca generar miedo, sino claridad. Recordar la finitud ordena las prioridades, afila las decisiones y devuelve valor a lo esencial. Vivir con conciencia de la muerte no oscurece la vida, la vuelve más auténtica y deliberada. No hagas nada sin propósito ni fuera de los principios comunes. Aquí se propone una vida guiada por intención y coherencia. Marco Aurelio advierte contra la dispersión y el actuar impulsivo. Cada acción, por pequeña que sea, moldea el carácter. Vivir sin propósito conduce a una sensación constante de vacío, incluso en medio de la actividad. Esta cita nos invita a alinear nuestras decisiones con principios universales como la justicia, la honestidad y la templanza. Cuando hay coherencia entre valores y acciones, la vida adquiere una solidez interna difícil de quebrar. ¿Qué es lo que temes perder si todo es prestado? Marco Aurelio nos recuerda la naturaleza transitoria de todo lo que poseemos: bienes, estatus, relaciones e incluso el cuerpo. El apego excesivo nace del olvido de esta verdad. Cuando creemos que algo nos pertenece de forma permanente, el miedo se instala. Reconocer que todo es prestado no genera indiferencia, sino gratitud. Disfrutamos más lo que tenemos cuando aceptamos su impermanencia. Esta comprensión reduce la ansiedad y fortalece la capacidad de soltar. El mejor modo de defenderte es no parecerte a quien te ataca. Esta reflexión profundiza en la idea de integridad moral. Marco Aurelio entendía que imitar la injusticia del otro es una forma de derrota interior. Defenderse no siempre implica confrontar, sino conservar el propio carácter intacto.
Cuando respondemos con serenidad, justicia y autocontrol, protegemos algo más valioso que el orgullo, la coherencia interna. Esta forma de defensa no es pasiva, es profundamente activa y exige una gran fortaleza interior. Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Esta cita resume una ética clara y directa. Marco Aurelio reduce la complejidad moral a dos filtros esenciales: corrección y verdad. Antes de actuar o hablar, basta con pasar por estos criterios. Muchas complicaciones en la vida surgen de ignorarlos: mentiras pequeñas, concesiones unales, silencios convenientes. Vivir de acuerdo con esta máxima simplifica la existencia y fortalece la confianza en uno mismo. La claridad ética es una fuente poderosa de tranquilidad. Nada es eterno, excepto el cambio. Esta observación conecta al ser humano con el ritmo natural del universo. Marco Aurelio veía el cambio no como una amenaza, sino como una constante inevitable. Resistirse a él produce sufrimiento innecesario. Comprenderlo, en cambio, desarrolla flexibilidad mental. Las circunstancias, las personas y nosotros mismos estamos en transformación continua. Aceptar esta verdad permite soltar expectativas rígidas y adaptarse con mayor serenidad a la vida tal como es. El valor de un hombre no es mayor que el valor de sus ambiciones. Aquí se cuestiona la naturaleza de nuestras metas. Marco Aurelio no condena la ambición, sino su calidad. Ambiciones centradas únicamente en el poder, la fama o el placer tienden a empobrecer el carácter. En cambio, aspiraciones alineadas con la virtud elevan al individuo. Esta cita nos invita a revisar qué estamos persiguiendo y por qué. El verdadero valor personal se refleja en aquello a lo que decidimos dedicar nuestra energía vital. Soporta y abstente. Esta breve pero poderosa máxima resume dos pilares del estoicismo. Soportar se refiere a aceptar con dignidad lo que no depende de nosotros. Abstenerse implica controlar los impulsos y deseos desmedidos. Juntas, forman una actitud de autocontrol y resiliencia. Marco Aurelio entendía que gran parte del sufrimiento humano surge de resistirse a lo inevitable y ceder a lo innecesario. Practicar ambas virtudes fortalece la mente y clarifica la vida. No permitas que el futuro te perturbe. El futuro, al no existir aún, solo puede perturbar a través de la imaginación. Marco Aurelio nos invita a reconocer esta trampa mental. Preocuparse por lo que aún no ha ocurrido no previene el dolor, solo lo adelanta. Esta cita refuerza la importancia de anclar la atención en el presente, donde la acción y la razón pueden operar. La serenidad surge cuando dejamos de vivir en escenarios hipotéticos. La verdadera riqueza es no necesitar nada. Con esta reflexión, Marco Aurelio redefine por completo la idea de abundancia. La riqueza externa es frágil y cambiante. La riqueza interior nace de la moderación del deseo. Quien necesita poco no es fácilmente perturbado por la pérdida. Esta cita no promueve la pobreza material, sino la independencia emocional respecto a las posesiones. La libertad más profunda surge cuando dejamos de depender de lo externo para sentirnos completos. Mira las cosas como realmente son, no como deseas que sean. Marco Aurelio nos invita a practicar una honestidad radical con la realidad. Gran parte del sufrimiento humano nace de la distancia entre lo que es y lo que creemos que debería ser. Cuando filtramos la realidad a través del deseo, la expectativa o la fantasía, perdemos claridad y equilibrio. Ver las cosas tal como son no significa resignarse, sino comprender desde dónde partimos. Solo una percepción limpia permite una acción justa y eficaz. La sabiduría comienza cuando dejamos de negociar con los hechos. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho.
Esta reflexión subraya la importancia del pensamiento crítico. Marco Aurelio entendía que las palabras ajenas, incluso cuando suenan seguras, están cargadas de interpretación. Aceptarlas sin examen es ceder el control de la mente. Esta cita nos invita a hacer una pausa antes de reaccionar, a cuestionar y a verificar. Al separar opinión de realidad, reducimos conflictos innecesarios y fortalecemos la autonomía intelectual. Una mente que discierne es una mente libre. El alma se perturba menos cuando comprende el orden del universo. Aquí se expresa una visión cósmica del estoicismo. Marco Aurelio encontraba consuelo en comprender que todo forma parte de un orden mayor, aunque a veces incomprensible. Cuando dejamos de ver los acontecimientos como ataques personales y empezamos a verlos como procesos naturales, el sufrimiento disminuye. Esta comprensión no elimina el dolor, pero le quita dramatismo. Aceptar que somos parte de un todo más amplio aporta humildad y serenidad. No te preocupes por la reputación, preocúpate por ser digno de ella. La reputación es inestable y depende de opiniones externas. Marco Aurelio advierte contra vivir para agradar o impresionar. Cuando la conducta se guía por la búsqueda de aprobación, se pierde autenticidad. En cambio, centrarse en ser digno, justo, honesto, coherente, devuelve el control al individuo. Esta cita nos invita a orientar la vida hacia la integridad interna en lugar de la validación externa. La tranquilidad surge cuando dejamos de actuar para los demás. El tiempo es como un río, no puedes tocar la misma agua dos veces. Esta imagen nos recuerda la naturaleza fugaz de la experiencia. Cada momento pasa y no regresa. Marco Aurelio nos invita a valorar el presente sin aferrarnos a él. El pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado. Vivir plenamente implica reconocer este flujo constante. Esta conciencia reduce el arrepentimiento y la ansiedad y nos ancla en la única realidad disponible, el ahora. ¿Cuánto tiempo gana quien no mira lo que dice o hace su vecino? Compararse constantemente con los demás es una fuente inagotable de insatisfacción. Marco Aurelio señala el enorme desgaste que produce vivir pendientes de la vida ajena. Cuando dejamos de medirnos en relación con otros, recuperamos tiempo, energía y claridad. Esta cita nos anima a enfocar la atención en nuestro propio carácter y acciones. El progreso verdadero es interior y no necesita testigos. Nada puede sucederte que no esté de acuerdo con la naturaleza. Desde la visión estoica, todo lo que ocurre forma parte del orden natural. Marco Aurelio no afirma que todo sea agradable, sino que todo es coherente con el funcionamiento del universo. Comprender esto reduce la sensación de injusticia personal. La vida deja de sentirse como un castigo y se percibe como un proceso. Esta perspectiva fortalece la aceptación y la resistencia emocional frente a la adversidad. El sufrimiento surge cuando te resistes a lo que es. Esta frase resume una de las causas fundamentales del dolor psicológico. Resistirse mentalmente a la realidad no cambia los hechos, solo añade tensión interna. Marco Aurelio propone una aceptación lúcida, no pasiva. Al aceptar lo que ocurre, liberamos energía para responder con inteligencia en lugar de reaccionar con frustración. La paz comienza cuando dejamos de luchar contra lo inevitable. La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Esta idea, repetida en distintas formas, refleja su importancia central. Marco Aurelio insistía en la responsabilidad individual sobre la experiencia de vivir. No controlamos todo lo que nos ocurre, pero sí cómo lo interpretamos. Esta cita nos recuerda que la mente es el filtro principal de la realidad. Cuidar los pensamientos es cuidar la vida misma. Actúa con justicia, habla con verdad y vive con serenidad. Esta cita funciona como una síntesis práctica del ideal estoico.
justicia en la acción, verdad en la palabra y serenidad en la actitud. No se trata de perfección, sino de dirección. Marco Aurelio nos ofrece aquí un criterio simple para evaluar nuestra conducta diaria. Cuando estos tres elementos están presentes, la vida se vuelve más coherente y estable. Es una brújula ética para el día a día. No esperes la república ideal. Conténtate con hacer un pequeño progreso. Marco Aurelio nos advierte contra el perfeccionismo paralizante. Esperar condiciones ideales para actuar es una forma sutil de inacción. La mejora verdadera no ocurre de golpe, sino a través de avances pequeños y constantes. Esta cita nos invita a dejar de posponer el crecimiento personal hasta que todo esté en orden. Cada esfuerzo honesto, por mínimo que parezca, fortalece el carácter. El progreso real se construye día a día, no en grandes promesas futuras. La calma es la fuerza del alma. En un mundo dominado por la reacción impulsiva, la calma se convierte en una forma de poder. Marco Aurelio entendía que una mente serena puede ver con claridad y actuar con justicia incluso bajo presión. La agitación, en cambio, nubla el juicio y debilita la voluntad. Esta cita nos recuerda que la verdadera fortaleza no grita ni se impone, se manifiesta en el autocontrol. La calma no es pasividad, es dominio interior. No te quejes, elimina la opinión de que algo es malo. La queja es, en esencia, un juicio repetido. Marco Aurelio no niega la dificultad de ciertas situaciones, pero señala que el sufrimiento se amplifica cuando etiquetamos los hechos como intolerables. Al revisar esa opinión, el malestar disminuye. Esta cita nos invita a observar cómo el lenguaje interno moldea la experiencia. Reducir la queja no significa negar la realidad, sino dejar de cargarla con interpretaciones que nos debilitan. Todo lo que ocurre es tan natural como la rosa en primavera y el fruto en verano. Aquí se expresa una aceptación profunda del orden natural. Marco Aurelio ve los acontecimientos, agradables o no, como parte del mismo ciclo que rige la naturaleza. Cuando dejamos de separar lo que nos gusta de lo que rechazamos y lo vemos como parte de un proceso mayor, la resistencia se suaviza. Esta visión no elimina el dolor, pero lo integra en una comprensión más amplia que aporta serenidad y perspectiva. Cuanto más valoras las cosas fuera de tu control, menos control tienes. Esta reflexión apunta directamente a la raíz de la ansiedad. Marco Aurelio nos recuerda que entregar importancia excesiva a lo externo, opiniones, resultados, posesiones, nos vuelve vulnerables. El control auténtico solo existe en el ámbito interno: pensamientos, decisiones y actitudes. Al desplazar el foco hacia lo que depende de nosotros, recuperamos estabilidad. La libertad interior crece cuando reducimos la dependencia de lo incierto. No dejes que el futuro te robe la paz del presente. La mente tiende a proyectarse hacia escenarios que aún no existen. Marco Aurelio nos advierte del costo de esta tendencia: perder el único momento real. Anticipar problemas no los resuelve, solo desgasta. Esta cita nos invita a habitar el presente con plena atención. Cuando la mente se asienta en el ahora, la paz se vuelve accesible. El presente es suficiente cuando se vive conscientemente. La mejor manera de vivir es ser bueno. Lejos de complicadas teorías morales, Marco Aurelio ofrece una verdad sencilla y exigente. Vivir bien no depende de circunstancias externas, sino de la bondad del carácter. Ser bueno implica actuar con justicia, moderación y compasión. Esta forma de vida genera una tranquilidad que no puede comprarse ni fingirse. La bondad, entendida como coherencia ética,
es una fuente profunda de bienestar interior. Todo es efímero. Recuerda esto y no te inquietes. La conciencia de la impermanencia tiene un efecto liberador. Marco Aurelio nos recuerda que tanto el dolor como el placer pasan. Aferrarse a uno u huir del otro genera sufrimiento innecesario. Esta cita nos invita a relativizar los acontecimientos y a no absolutizar ningún estado. Cuando comprendemos que todo cambia, la mente se relaja y aprende a fluir con mayor serenidad. Si te duele algo externo, el dolor no está en la cosa, sino en tu juicio. Una vez más, Marco Aurelio señala el papel central de la interpretación. El dolor emocional no surge automáticamente de los hechos, sino del significado que les damos. Esta cita no busca negar la experiencia humana, sino devolvernos responsabilidad y poder. Al revisar nuestros juicios, abrimos la puerta a una respuesta más equilibrada. La mente entrenada sufre menos porque entiende mejor. Vive de acuerdo con la naturaleza. Esta máxima resume el ideal estoico. Vivir según la naturaleza significa actuar conforme a la razón, aceptar el orden del universo y desarrollar la virtud. No se trata de aislarse del mundo, sino de participar en él con conciencia y equilibrio. Marco Aurelio veía esta forma de vida como la más coherente y armoniosa posible. Cuando vivimos en sintonía con nuestra naturaleza racional y social, la vida se vuelve más clara y estable. El impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta es una de las ideas más poderosas de Marco Aurelio. No todo obstáculo es un enemigo, muchos son materia prima para el crecimiento. Aquello que parece frenar nuestro avance puede convertirse en el medio exacto para desarrollar virtudes como la paciencia, la creatividad o el coraje. El problema no es el obstáculo, sino la actitud frente a él. Cuando dejamos de ver la dificultad como una interrupción y empezamos a verla como parte del proceso, la vida deja de sentirse injusta. El camino no se rompe, se redefine. No te dejes llevar por la imaginación del futuro. La mente tiende a crear escenarios que aún no existen, cargados de temor o expectativa. Marco Aurelio nos advierte que esa imaginación suele ser más dañina que la realidad misma. Al anticipar el sufrimiento, lo duplicamos. Esta cita invita a regresar una y otra vez al presente, donde las cosas pueden ser afrontadas con razón. La claridad surge cuando dejamos de alimentar imágenes mentales que no tienen base en el ahora. La mejor respuesta a la ira es el silencio. Marco Aurelio comprendía el poder destructivo de la ira expresada sin control. El silencio, en este contexto, no es sumisión, sino dominio. Callar en el momento de la ira permite que la razón recupere el mando. Muchas palabras dichas desde la emoción no pueden retirarse después. Esta cita nos enseña que el autocontrol es una forma elevada de inteligencia emocional. El silencio oportuno protege tanto al alma como a las relaciones. ¿Te molesta algo? Examina si es necesario que te moleste. Aquí se propone una pausa reflexiva entre el estímulo y la reacción. Marco Aurelio nos invita a cuestionar la necesidad del enfado, la tristeza o la frustración. Muchas emociones surgen por hábito, no por necesidad real. Al examinarlas con atención, descubrimos que gran parte del malestar es opcional. Esta práctica fortalece la conciencia y reduce la reactividad. No todo merece nuestra energía emocional. La paz interior comienza cuando eliges no permitir que otra persona controle tus emociones. Esta reflexión señala una forma común de esclavitud interior: permitir que las acciones ajenas dicten nuestro estado emocional. Marco Aurelio nos recuerda que entregar ese poder es una elección, aunque no siempre consciente. Recuperarlo implica asumir responsabilidad emocional. Cuando dejamos de reaccionar automáticamente, recuperamos dignidad y calma. La paz no se negocia con el comportamiento de otros, se construye desde dentro. No conviertas una dificultad en una tragedia.
Muchas situaciones difíciles se agravan por la narrativa que construimos alrededor de ellas. Marco Aurelio distingue entre el hecho y la dramatización. Al exagerar mentalmente los problemas, les otorgamos un peso mayor del que tienen. Esta cita nos invita a la sobriedad emocional. Afrontar las dificultades con mesura permite resolverlas con mayor eficacia y menor desgaste interno. Cuanto menos te apegas, menos sufres. El apego excesivo genera miedo constante a la pérdida. Marco Aurelio no propone desapego frío, sino comprensión de la impermanencia. Amar, disfrutar y comprometerse sin confundirlo con posesión. Esta actitud reduce la ansiedad y fortalece la estabilidad emocional. El sufrimiento disminuye cuando dejamos de aferrarnos a aquello que, por naturaleza, puede cambiar o desaparecer. El carácter de una persona se revela en los momentos de dificultad. La adversidad actúa como un espejo. En tiempos cómodos, las virtudes no son puestas a prueba. Marco Aurelio entendía que el verdadero carácter se manifiesta cuando la vida presiona. Esta cita nos invita a ver las dificultades como oportunidades de autoconocimiento. No se trata de juzgarse con dureza, sino de aprender qué aspectos del carácter necesitan fortalecerse. No vivas para parecer bueno, vive para serlo. La apariencia moral es frágil y dependiente de la opinión ajena. Marco Aurelio diferencia entre reputación y virtud real. Vivir para parecer bueno conduce a la hipocresía y al desgaste interior. Vivir para ser bueno, en cambio, genera coherencia y tranquilidad. Esta cita nos devuelve al centro. El carácter importa más que la imagen. La vida es corta. Aprovecha el presente con sabiduría. Esta reflexión no llama a la prisa, sino a la atención. Marco Aurelio nos recuerda que el tiempo es limitado y valioso. Desperdiciarlo en distracciones, resentimientos o miedos innecesarios empobrece la experiencia de vivir. Aprovechar el presente implica actuar con intención, claridad y moderación. La sabiduría consiste en vivir plenamente sin perder el equilibrio. No te dejes arrastrar por las apariencias. Marco Aurelio nos advierte sobre el poder engañoso de lo superficial. Las apariencias suelen provocar reacciones rápidas y juicios precipitados que nublan la razón. Vivir guiados por lo que parece, en lugar de por lo que es, nos vuelve vulnerables a la manipulación y al error. Esta cita nos invita a pausar, observar y comprender antes de reaccionar. La sabiduría nace cuando aprendemos a mirar más allá de la primera impresión y a sostener una mente clara y desapegada. El hombre que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Aquí se expresa una conexión profunda entre el orden interior y el orden exterior. Marco Aurelio entendía que el conflicto con el mundo suele reflejar un conflicto interno no resuelto. Cuando la mente está alineada con la razón y la virtud, la relación con la realidad se vuelve más fluida. Esta cita nos recuerda que la paz no se impone al entorno, sino que emerge desde dentro y se proyecta hacia afuera. No permitas que tu mente se convierta en esclava del cuerpo. Marco Aurelio señala la importancia del dominio racional sobre los impulsos físicos. El cuerpo tiene necesidades legítimas, pero cuando gobierna sin medida, arrastra a la mente hacia el exceso. Esta cita no propone negar el cuerpo, sino ponerlo al servicio de una vida equilibrada. La libertad interior surge cuando la razón guía y los deseos obedecen. Así se fortalece el carácter y se preserva la dignidad personal. La vida de cada uno está hecha de los pensamientos que la habitan. Una vez más, Marco Aurelio refuerza la idea central del estoicismo. La mente construye la experiencia vital. Pensamientos repetidos se convierten en hábitos mentales, y estos moldean la percepción del mundo. Esta cita nos invita a observar con atención el diálogo interno. Al purificar los pensamientos, se transforma la calidad de la vida. No es un cambio externo,
es una revolución silenciosa interior. Nada es más despreciable que vivir para la fama. La fama depende de la opinión ajena y por tanto es inestable. Marco Aurelio consideraba que vivir para ella era entregar la propia vida al juicio de otros. Esta cita nos invita a reflexionar sobre nuestras motivaciones profundas. ¿Actuamos por convicción o por reconocimiento? La verdadera dignidad nace cuando la conducta se guía por la virtud, no por el aplauso. La libertad interior comienza cuando dejamos de perseguir la aprobación. No necesitas muchas cosas para vivir bien. Aquí se reivindica la simplicidad como fuente de serenidad. Marco Aurelio observaba que el exceso de deseos multiplica las preocupaciones. Reducir las necesidades no empobrece la vida, la aligera. Esta cita nos invita a distinguir entre lo esencial y lo superfluo. Al necesitar menos, dependemos menos y sufrimos menos. La sobriedad voluntaria es una forma profunda de libertad. Haz lo correcto, no lo conveniente. Esta frase confronta una de las tentaciones más comunes: sacrificar la ética por comodidad. Marco Aurelio entendía que la conveniencia cambia según las circunstancias, pero lo correcto permanece. Elegir lo justo, incluso cuando es incómodo, fortalece el carácter y genera respeto interior. Esta cita nos recuerda que la coherencia moral es un pilar de la tranquilidad del alma. No te perturbe lo que no depende de ti. Este principio fundamental del estoicismo señala una división clara: lo que podemos controlar y lo que no. Marco Aurelio nos invita a retirar la energía emocional de aquello que escapa a nuestra influencia. Al hacerlo, liberamos atención y fuerza para actuar donde sí tenemos poder. La paz interior se construye al aceptar los límites del control humano con lucidez y humildad. El alma se fortalece cuando aprende a soportar. Soportar no significa resignarse, sino resistir con dignidad. Marco Aurelio veía la dificultad como un gimnasio para el alma. Cada prueba bien afrontada fortalece la resiliencia y la claridad interior. Esta cita nos invita a no huir del esfuerzo ni del dolor inevitable. La fortaleza auténtica se cultiva enfrentando la realidad, no evitándola. Vive de modo que puedas despedirte de la vida sin arrepentimiento. Esta reflexión invita a una vida consciente y coherente. Marco Aurelio nos anima a actuar hoy de tal manera que, llegado el final, no carguemos con remordimientos profundos. No se trata de perfección, sino de honestidad consigo mismo. Vivir de acuerdo con los valores propios, incluso en medio del error, permite una despedida serena. La vida bien vivida es su propia recompensa. No hagas de los pequeños asuntos grandes tragedias. Marco Aurelio nos recuerda que gran parte del sufrimiento humano nace de la exageración. Situaciones menores adquieren un peso desproporcionado cuando la mente las dramatiza. Esta cita nos invita a recuperar la proporción correcta de las cosas. No todo merece angustia, ni toda incomodidad es una catástrofe. Al aprender a reducir mentalmente los problemas a su tamaño real, preservamos la calma y evitamos un desgaste innecesario. La sabiduría también consiste en no sobrereaccionar. Tu deber es ser bueno, no ser admirado. Aquí Marco Aurelio separa claramente la virtud del reconocimiento. El deseo de admiración suele contaminar incluso las buenas acciones, volviéndolas dependientes de la mirada ajena. Esta cita nos invita a actuar correctamente aunque nadie lo vea, aunque no haya recompensa ni aplauso. La bondad auténtica no necesita testigos. Vivir conforme al deber moral genera una satisfacción profunda que ninguna aprobación externa puede igualar.
La mente que se gobierna a sí misma es invencible. Esta reflexión destaca el poder supremo del autocontrol. Marco Aurelio entendía que una mente dominada por impulsos, miedos o deseos desordenados es vulnerable. En cambio, quien gobierna sus pensamientos y emociones posee una fortaleza que no depende de circunstancias externas. Esta invencibilidad no es física, sino interior. Nada puede arrebatar la dignidad a quien se mantiene fiel a la razón y a la virtud. No desperdicies lo que te queda de vida pensando en los demás. Pensar constantemente en la opinión ajena, en comparaciones o en conflictos externos consume una energía vital preciosa. Marco Aurelio nos recuerda que el tiempo es limitado y que la atención es un recurso finito. Esta cita invita a redirigir el foco hacia la propia conducta y el propio carácter. Al hacerlo, recuperamos libertad mental y vivimos con mayor intención y claridad. Lo que sucede ahora contiene todo lo que necesitas. Esta frase apunta a la plenitud del presente. Marco Aurelio nos invita a abandonar la idea de que la vida verdadera está en otro momento, en otra condición o en otro logro. El ahora, con todo lo que trae, es suficiente para ejercitar la virtud y la conciencia. Cuando dejamos de buscar constantemente fuera del presente, la mente se aquieta y la vida se vuelve más rica y completa. La paciencia es una forma de coraje. A menudo se confunde el coraje con la acción impulsiva. Marco Aurelio redefine esta virtud mostrando que esperar, soportar y perseverar también requieren valentía. La paciencia implica resistir sin perder la dignidad ni la claridad. Esta cita nos recuerda que no toda fortaleza es visible. A veces, el mayor acto de coraje es mantener la calma mientras todo invita a reaccionar. Acepta el presente tal como es y confía en el futuro. Esta reflexión une aceptación y confianza. Marco Aurelio no propone una fe ciega, sino una confianza basada en la razón y la experiencia. Aceptar el presente reduce la resistencia mental. Confiar en el futuro evita la ansiedad paralizante. Esta combinación genera equilibrio interior. La mente deja de luchar contra lo que no puede cambiar y se prepara con serenidad para lo que vendrá. El silencio también es una respuesta sabia. No todas las situaciones requieren palabras. Marco Aurelio valoraba el silencio como una herramienta de discernimiento. Hablar impulsivamente suele agravar conflictos y debilitar la posición interior. El silencio consciente, en cambio, permite observar, comprender y decidir con mayor claridad. Esta cita nos invita a usar el silencio no como evasión, sino como expresión de autocontrol y madurez. No cargues hoy con el peso del mañana. Esta frase vuelve a advertir contra la anticipación innecesaria del sufrimiento. Marco Aurelio entendía que cada día trae su propia carga y que añadir preocupaciones futuras solo debilita la mente. Afrontar el presente con atención y disciplina es suficiente. El mañana se resolverá cuando llegue, con los recursos que entonces estarán disponibles. La serenidad se cultiva viviendo un día a la vez. Vivir bien es vivir conforme a la razón. Esta cita resume el ideal estoico en su forma más pura. La razón, para Marco Aurelio, es la facultad que distingue al ser humano y le permite vivir en armonía con la naturaleza y con los demás. Vivir conforme a ella implica actuar con justicia, moderación y claridad. Cuando la razón guía la vida, las pasiones se ordenan y la mente encuentra estabilidad. Vivir bien no es un lujo, es una elección consciente. La serenidad nace cuando aceptas tus límites. Marco Aurelio comprendía que gran parte del sufrimiento humano surge del deseo de control absoluto. Aceptar los propios límites, físicos, mentales y circunstanciales, no es rendirse, sino alinearse con la realidad.
Cuando dejamos de exigirnos omnipotencia, la mente se relaja y la energía se redistribuye de forma más sabia. Esta cita nos invita a una humildad activa, hacer lo que está en nuestras manos y soltar lo que no. La serenidad aparece cuando la ambición se equilibra con la razón. No todo pensamiento merece tu atención. La mente produce pensamientos de manera constante, pero no todos son útiles ni verdaderos. Marco Aurelio nos recuerda que atender cada pensamiento es una forma de distracción y agotamiento. Aprender a observarlos sin identificarse con ellos es una habilidad fundamental. Esta cita nos invita a seleccionar conscientemente qué pensamientos alimentar y cuáles dejar pasar. La claridad mental surge cuando dejamos de dar poder a ideas que solo generan ruido interior. El orden interior es más valioso que cualquier orden externo. Podemos vivir en entornos organizados y aún así sentir caos interno. Marco Aurelio señala que el verdadero orden comienza en la mente. Prioridades claras, valores firmes y juicios equilibrados crean una estabilidad que no depende del entorno. El trabajo interior es la base de toda armonía duradera. Haz el bien con naturalidad sin esperar recompensa. Para Marco Aurelio, la virtud auténtica no necesita reconocimiento. Hacer el bien esperando algo a cambio lo convierte en transacción, no en virtud. Esta cita nos invita a actuar correctamente como expresión natural del carácter, no como estrategia social. Cuando el bien se practica sin expectativa, libera al alma de la frustración y fortalece la coherencia interna. La recompensa está en la acción misma. La calma es una decisión. Aunque muchas circunstancias son externas, la calma es una elección interna. Marco Aurelio no negaba la dificultad de mantenerla, pero insistía en que siempre existe un margen de elección. Esta cita nos devuelve responsabilidad y poder. Decidir la calma no significa negar emociones, sino gobernarlas. Con práctica y conciencia, la serenidad deja de ser un accidente y se convierte en una actitud cultivada. No te conviertas en esclavo de lo que deseas. El deseo desmedido esclaviza porque nunca se satisface del todo. Marco Aurelio nos invita a examinar nuestros deseos y a reducirlos a lo esencial. No se trata de eliminar el deseo, sino de gobernarlo. Esta cita nos recuerda que la libertad interior aumenta cuando disminuye la dependencia de aquello que no controlamos. Quien desea poco, teme poco. Cada día es una vida completa. Esta reflexión invita a vivir con plenitud el presente. Marco Aurelio veía cada día como una unidad completa, donde es posible ejercer la virtud, aprender y actuar con dignidad. No es necesario esperar grandes acontecimientos para vivir bien. Esta cita nos anima a dar sentido al día de hoy, sin postergarlo todo para un futuro ideal. La vida se construye día a día. La mente disciplinada es un refugio seguro. En medio del caos externo, la mente disciplinada ofrece protección. Marco Aurelio entendía la disciplina mental como la capacidad de observar, juzgar con claridad y actuar con moderación. Esta cita nos recuerda que el refugio más fiable no está fuera, sino dentro. Cuando la mente está entrenada, las tormentas externas pierden poder destructivo. No temas perder lo que nunca fue realmente tuyo. Todo lo externo es transitorio, posesiones, relaciones, estatus. Marco Aurelio nos invita a recordar esta verdad para reducir el miedo a la pérdida. No se trata de desapego frío, sino de comprensión profunda. Al aceptar que nada nos pertenece de forma permanente, disfrutamos más lo que tenemos y sufrimos menos cuando cambia. La libertad nace de esta comprensión. Vivir con virtud
es vivir sin remordimientos. El remordimiento surge cuando hay incoherencia entre valores y acciones. Marco Aurelio veía la virtud como una guía práctica para evitar ese conflicto interno. Vivir con justicia, honestidad y moderación no garantiza una vida fácil, pero sí una mente tranquila. Esta cita nos recuerda que la paz interior no depende del éxito externo, sino de la fidelidad al propio carácter. El verdadero poder está en controlar tus pensamientos, no en dominar a los demás. Marco Aurelio señala que la autoridad más grande es la sobre uno mismo. Muchos buscan controlar circunstancias o personas externas, ignorando que lo realmente decisivo es la mente propia. Dominar los pensamientos permite actuar con claridad, resistir la adversidad y mantener la paz interior. Esta cita nos recuerda que el poder externo es efímero, pero la autodisciplina es eterna y fortalece el carácter de manera profunda. No vivas según la opinión de los demás, vive según tu razón. La dependencia de la aprobación externa es una trampa que limita la libertad. Marco Aurelio nos invita a actuar guiados por la razón, la virtud y la justicia, no por la imagen que otros tienen de nosotros. Vivir según la opinión ajena genera ansiedad y superficialidad. Esta cita nos llama a recuperar la soberanía sobre la propia vida, a decidir con consciencia y a priorizar la coherencia interior sobre la aceptación externa. El presente es todo lo que tienes. No lo desperdicies en preocupaciones. El pasado ya pasó y el futuro aún no existe. Solo el presente puede ser vivido y transformado. Marco Aurelio nos advierte que anticipar sufrimiento o recrearse en errores pasados es una pérdida de vida. Esta cita nos invita a anclarnos en el ahora, a actuar con intención y a valorar cada momento como una oportunidad para practicar virtud y conciencia. La plenitud se encuentra en la atención a lo que realmente es. El mayor bien es la tranquilidad de la mente. Para Marco Aurelio, nada es más valioso que la serenidad interior. La riqueza, la fama o el placer no garantizan esta paz, que solo surge de la virtud, el autocontrol y la aceptación de la naturaleza. Esta cita nos recuerda que la búsqueda externa de seguridad o felicidad es limitada. La verdadera calma se cultiva desde dentro. La tranquilidad se convierte en la medida de la vida bien vivida. Sé indiferente a lo que no depende de ti. La indiferencia estoica no es insensibilidad, sino sabiduría. Marco Aurelio nos recuerda que preocuparnos por aquello que escapa a nuestro control solo genera sufrimiento. La energía mental debe enfocarse en lo que podemos cambiar, nuestros juicios, nuestras acciones, nuestras actitudes. Esta cita es un recordatorio constante de priorizar lo esencial y dejar de malgastar fuerzas en lo incontrolable. Cada dificultad es una oportunidad para practicar la virtud. Marco Aurelio veía las pruebas como el terreno natural para ejercitar la paciencia, la justicia y la fortaleza. La vida difícil no es una injusticia, sino un campo de entrenamiento para el alma. Esta cita nos invita a reprogramar la percepción de los problemas, no como castigos, sino como oportunidades para crecer y afinar el carácter. La adversidad bien enfrentada enriquece la mente y el espíritu. El alma que se domina a sí misma no puede ser herida. Esta cita enfatiza la invulnerabilidad interior. Marco Aurelio entendía que las emociones desordenadas y los juicios erróneos son la verdadera fuente de daño. Una mente entrenada en disciplina, razón y virtud no se deja perturbar por los ataques externos. La protección más profunda no es física ni material, sino psicológica. Reside en la coherencia y en la fortaleza interna. No busques la felicidad afuera, está dentro de ti. Muchos persiguen bienes, logros o reconocimiento, esperando que traigan satisfacción. Marco Aurelio nos recuerda que la verdadera felicidad no depende de lo externo, sino de la actitud interior. La virtud, la sabiduría y la aceptación del presente son fuentes de bienestar que ningún acontecimiento externo puede quitar.
Esta cita enfatiza la independencia emocional como camino a la paz. La muerte no es temible. Temible es vivir sin conciencia. Marco Aurelio nos invita a reconsiderar el miedo más común, la muerte. Lo realmente grave no es morir, sino vivir distraído, sin atención, sin reflexión ni propósito. Una vida consciente, guiada por la razón y la virtud, elimina el temor a lo inevitable. Esta cita nos recuerda que la plenitud no se mide por los años, sino por la calidad del vivir. Vive con propósito y despídete de la vida sin arrepentimientos. La última cita del audiolibro cierra con la esencia del pensamiento estoico. Marco Aurelio nos llama a la acción consciente, vivir cada día con intención, coherencia y virtud. La muerte es inevitable, pero una vida vivida con propósito deja paz, no arrepentimiento. Esta cita sintetiza todo lo anterior: dominio de la mente, aceptación del cambio, atención al presente, práctica de la virtud. Es un cierre que invita a la reflexión profunda y a la aplicación diaria de la sabiduría estoica. A lo largo de estas 100 citas de Marco Aurelio, hemos recorrido un camino profundo hacia la comprensión de la vida, la mente y la virtud. Desde la aceptación del presente hasta el dominio de nuestros pensamientos, pasando por la comprensión de la impermanencia y la importancia de actuar con justicia, cada reflexión nos invita a mirar hacia adentro y construir nuestro propio refugio de serenidad. Marco Aurelio nos recuerda que la verdadera libertad no reside en las circunstancias externas, ni en la aprobación de los demás, sino en la mente disciplinada, la voluntad firme y la integridad del carácter. Cada obstáculo es una oportunidad, cada dificultad un maestro y cada momento presente la única realidad que podemos vivir con plenitud. Al cerrar este audiolibro, la invitación es simple, pero profunda. Vive con propósito, observa tus pensamientos, practica la virtud y valora cada instante. Haz de la serenidad, la claridad y la atención plena tu guía diaria. No necesitas cambiar el mundo para ser feliz. Necesitas ordenar tu interior y actuar con coherencia. Recuerda, la vida es breve y cada día es una oportunidad para vivir sin arrepentimientos, con paz interior y fortaleza. Que la sabiduría de Marco Aurelio te acompañe, te inspire y te recuerde siempre que la felicidad y la libertad comienzan en tu propia mente.